predicación de la palabra de esta noche. Vamos a buscar en el libro de Santiago. Libro de Santiago, capítulo 3. Aleluya. Cuando todos lo tengan, pueden decir amén. Amén. Capítulo 3, verso 13 al 18. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre de Jesús de Nazaret. Dice así: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestren por la buena conducta de su obra en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os hartéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, es después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Hermano, le invito para orar al Señor, mi Dios. Amado Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, te doy las gracias, Señor, mi Dios, porque he estado aquí para predicar tu palabra, Padre eterno. Te doy tu palabra que es vida, Señor, mi Dios, que alimenta nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, porque es ese pan que cayó del cielo, Señor, mi Dios, que nos fortalece para seguir adelante, que nos liberta, que en ella tenemos la ciencia y la doctrina para guiarnos en esta vida, Señor, mi Dios. Te doy gracias por mis hermanos que han venido, Señor, mi Dios, que estén presto el oído, Señor, mi Dios, a atender esta predicación que tú me has dado, Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, les invito a sentarse. Amén. Siéntase cómodo y bueno, póngale oído a la palabra de Dios. La predicación le he puesto por título: tu salvación depende de tu sabiduría. Sabemos que la sabiduría, buscando en el diccionario, es el conocimiento adquirido a través de los años que nos sirve para resolver problemas y para discernir entre lo bueno y lo malo. Entrando aquí en la palabra de Dios, en la predicación, Santiago, como acabamos de leer, dice que hay dos clases de sabiduría, o hay personas que se inclinan a dos clases de sabiduría. La sabiduría que es animal, terrenal y diabólica, donde hay celos amargos, contenciones, mentira, es la sabiduría terrenal, la sabiduría que no desciende de Dios. Esta sabiduría es una sabiduría que el diablo utiliza para cegar el conocimiento del hombre y de la mujer sobre la faz de la tierra. Es la sabiduría que nos dice en nuestra mente, en nuestro razonamiento, lo que nosotros creemos, pensamos o lo que nos parece que es en contra de la palabra de Dios. Que no, aleluya, que no es lo que diga la palabra de Dios, sino lo que yo opino. Esta sabiduría es terrenal. Esta sabiduría no proviene de Dios, en el cual el hombre en su propio razonamiento saca argumentos para hacer lo malo, saca argumentos y justificaciones sin raíces, sin fundamento, para seguir pecando. Esta sabiduría es diabólica, es terrenal, es animal, y también el diablo la usa cuando el hombre y la mujer es corregido, en el cual el hombre y la mujer, cuando se ve corregido por Dios, esta sabiduría le enseña a hacerse otros dioses y tratar de escapar de la presencia de Dios. Esta sabiduría es la que hace que muchos se hagan ganancias deshonestas a través de la mentira,
a través del engaño, a través del fraude, a través del cohecho, robando. Alabado el nombre de Dios. Esta sabiduría no agrada a Dios. Y vemos que muchas personas, yo escudriñando la Biblia, dice que es aquella donde a la persona le interesa su parecer, su ciencia, y no tiene en cuenta más nadie. O sea, es su yo, su ego. Por tanto, Jehová destruirá esa sabiduría, porque está basada en mentira y está basada en engaño. El pueblo de Israel apartó la sabiduría de Dios por esta sabiduría terrenal. El pueblo de Israel estaba leyendo que ella se vio contaminada o contaminado por esta sabiduría, apartando al Dios de los cielos, al Dios verdadero, y hizo sus propios dioses, confió en sus propias opiniones, cambió la verdad de Dios por la mentira de los escribas y de los fariseos. Y a Dios no le agradó, porque era una sabiduría que procede del hombre, una sabiduría, aleluya, que no es valorada o no es de estima delante de la presencia de Dios. A Dios no le agrada, a Dios no valora esa persona, porque es una sabiduría que primero orgullece a la persona, pone a la persona en estado de soberbia, en falta de humildad. Y porque este pueblo se engrosó con esta sabiduría y amontonó riqueza, Dios destruye esa sabiduría y entrega a este pueblo en manos de sus enemigos, de los cuales sus mujeres fueron, aleluya, violadas, sus hijos fueron muertos por el enemigo. Y el Señor dice: oye, este pueblo pereció porque no tiene sabiduría, no tuvo conocimiento de Dios. Un hombre aquí en Venezuela dijo que un pueblo ignorante causa de su propia destrucción. Un pueblo ignorante, aleluya, aplicándole a la Biblia, un pueblo ignorante de lo que Dios quiere para tu vida, de lo que Dios quiere para el ser humano. Es un pueblo, aleluya, aleluya, culpable de su propia destrucción, porque no es capaz de discernir lo que Dios quiere para su vida. Alabado el nombre de Dios. Y como este pueblo no tomó en cuenta a Dios, Dios lo llama hijos ignorantes, hijos faltos de conocimiento, faltos de sabiduría. Me he mostrado a ellos, pero ellos no me conocen. Y Dios, alabado el nombre de Jesús, Dios lo rechazó. Y aún el mismo Cristo cuando vino a la tierra, se encuentra con esa gran sabiduría basada en la mentira, basada en la maldad, en los celos. Se encuentra sorprendido cuando, aleluya, los fariseos emplean esta sabiduría con astucia para entrar en las casas de las mujeres, de las viudas, para robarle la dracma, el estatero, las últimas blancas. Y como pretexto, dice la palabra, que hacían largas oraciones. O sea, era una sabiduría, algo encubierto. Decían que tenían la ley de Jehová, pero no la tenía. Y Jesús, aleluya, refutó con ellos. Alabado el nombre de Dios. Y también eran tan sabios que le decían a las personas: mira, ahora jura por el oro y la plata y serás alguien. Y menospreciaba la santidad o el templo de Dios, que santificaba la ofrenda o los tesoros del altar. Oye, se le pasó eso por alto, porque ponía la mirada en la riqueza. Era terrenal, sabiduría terrenal. Eran tan sabios en defender tradiciones humanas, tradiciones de los sabios, del lavamiento de las manos, en el cual, aleluya, los hombres tenían que lavarse las manos, y el que no, se le criticaba, se le murmuraba. Y Cristo le dice: oye, no es lo que entra en la boca del hombre lo que contamina, sino lo que sale. Porque lo que entra en la boca va a la barriga, y después a la letrina. Cambia, lo que sale de la boca del hombre son los pleitos, las enemistades, los celos,
las disensiones, y eso no le agrada a Dios. Dios Jesús, aleluya, se enfrenta a estos hombres que han sido engañados. De igual manera, hoy en día hay una sabiduría en la cual los hombres se fijan en ella, que es la sabiduría de la ciencia. La ciencia que a través de sus argumentos cada vez se la pasa peleando o luchando en contra de Dios. Ha apartado a muchos de la palabra, ha apartado a muchos a que no crean en Dios, a que sean ateos. Esta sabiduría no le agrada a Dios y es terrenal, animal y diabólica, y de ella depende la salvación del hombre. Alabado el nombre de Jesús. Pero hay otra sabiduría, que es la sabiduría celestial. Santiago dice así, que la sabiduría que es de lo alto es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Es la sabiduría que viene de Dios. Y viendo la Biblia, vemos el libro de Job 28, dice que la sabiduría es el temor de Jehová, y la inteligencia y apartarse del mal es la inteligencia. O sea, yo soy sabio cuando yo tengo temor a Dios. Cuando, aleluya, cuando voy a hacer una cosa, yo tengo que preguntarle primeramente a Dios. No puedo decir que si yo quiero, no, tengo que decir si Dios quiere. La inteligencia es apartarse de lo malo, de algo que puede herir a mi Señor, de algo que puede, aleluya, lastimarme a mí también como individuo, como hombre, delante de la presencia de Dios. Es una sabiduría en el cual, aleluya, Dios está en primer lugar. Gloria al nombre de Dios. Aleluya. Y dice la palabra en Proverbios 13, dice: bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y la inteligencia. Claro, porque en la sabiduría de Dios está el discernimiento de lo bueno y lo malo. Y eres bienaventurado, porque si tú aplicas la sabiduría de Dios, tú puedes, aleluya, prevenir problemas, prevenir sucesos, prevenir ataques que el enemigo tenga en contra de tu vida. Alabado el nombre de Dios. Y el Señor dice que la sabiduría no está lejos, que la sabiduría que tú tienes que decirle a la sabiduría: tú eres mi hermana, tú eres mi parienta. O sea, que tú tienes que amarla, que tú tienes que sentir un amor por esa inteligencia, que nadie te la puede arrebatar. Gloria al nombre de Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Amén. Y esta, aleluya, y cuando nosotros, los parientes en la vida secular, son aquellos que nos pueden ayudar, como los padres. O sea, la sabiduría nos ayuda en el momento de la calamidad. Y alabado el nombre de Dios. También leemos que la sabiduría es valiosa, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo en cuanto se puede desear, nada se puede comparar con ella. Alabado el nombre de Dios. O sea, es algo, si yo el oro y la plata yo la cuido para que nadie me la robe. Si yo el oro y la plata lo pongo en una bóveda para que no venga un ladrón y se lleve y yo quede en la ruina, o lo llevo a un banco para que nadie lo pueda robar, cuanto más la sabiduría, cuanto más ese temor a Jehová, cuanto más el apartarse de lo malo. Gloria al nombre de Cristo. Es más precioso. ¿Por qué? Porque esto te da la vida, porque esto te da la salvación. Apartarse de lo malo. Alabado el nombre de Cristo.
Aunque el diablo te quiera quitar, como le quitó a Job, que le quitó los hijos, le quitó los rebaños, le quitó la mujer, pero nunca le quitó su sabiduría, su integridad, porque su sabiduría, su integridad estaba basada en el temor a Dios. Dígale, hermano, no permitas que el diablo robe tu sabiduría. Dígale, hermano, ahí. Alabado el nombre de Jesús. Amén. Alabado el nombre de Dios. Uno, alabado el nombre de Dios. Por ahí un poeta decía: se llevaron el oro y nos dejaron el oro. Se lo llevaron todo y nos dejaron todo. Nos dejaron la palabra. Esta frase la hizo Pablo Neruda hace años y es una verdad. Dios, hablando aquí bíblicamente, Dios no nos dejó cosas que podamos ser ricos como oro y plata. El gran tesoro es la palabra de Dios. Y muchos dicen que en la palabra hay un poder en el cual el hombre puede conquistar el mundo y puede conquistar ciudades y reinos. Alabado el nombre de Jesús. Dice así, el amor, la otra parte, el amor a la sabiduría. El hombre que ama la sabiduría alegra al Padre. Alabado el nombre de Dios. Y más el que frecuenta. Mas el que frecuenta ramera perderá los bienes. Dice así el Proverbio 29:3. Y dice también: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzarán a su padre. Alabado el nombre de Dios. O sea, la sabiduría. Cuando yo soy sabio, yo alegro a mi padre, primeramente a Dios y primeramente a mi padre secular. Porque cuando yo quiero sabiduría e inteligencia, me puedo, aleluya, alcanzar niveles. Puedo, aleluya, apartarme de lo malo, apartarme de las cosas que hieren a mi familia, que va a traer calamidad. Cuando yo adquiero esa sabiduría, mi padre no se trasnocha porque yo estoy en la calle haciendo lo malo, porque yo estoy en la calle robando o haciendo otra cosa. Entonces eso es una gran alegría. Oye, muchos dicen: oye, mi hijo o mi hija me ha salido buen hombre. En caso de la mujer, buena mujer, porque es una mujer sabia. No es una mujer que es una mujer con que uno puede casarse, o es un hombre con que uno puede casarse, porque son hombres y mujeres con buen hogar y con buena, aleluya, educación. Alabado el nombre de Dios. Aplauda a Cristo, hermano. ¿Dónde hallar la sabiduría? Es una pregunta. Primeramente, la sabiduría la hallamos en Dios. Alguien se preguntó, o Job hizo esta pregunta ya en Job 28:12, dice: ¿mas dónde se hallará la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Dice la palabra así: con Dios está la sabiduría, el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Con Dios está la sabiduría. Con Dios está el consejo y la inteligencia. Alabado el nombre de Dios. O sea que no está muy lejos. Que no está muy lejos. Alabado el nombre de Dios. Porque si nosotros estamos faltos de sabiduría, también dice Santiago: pidámosle a Dios, el cual da abundantemente a todos y sin reproche. En Dios tenemos los consejos. En Dios tenemos, aleluya, queremos inteligencia. Porque a veces los consejos del hombre terrenal son consejos que destruyen. Yo sé que la Biblia dice que la sabiduría también está en la multitud de años, o en los viejos, en los ancianos. Pero también añade el proverbio que dice que mejor es el joven pobre y humilde, pobre y sabio, que el viejo, que el rey necio. Algo así dice el proverbio, si no me equivoco. Aleluya. Y también en 1 Corintios 1:30 dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. O sea, nosotros, todos nosotros,
el cual no ha sido hecho por Dios sabiduría. O sea, mas por Él está en vosotros en Cristo Jesús. Por Dios Padre estamos en Cristo Jesús, el cual no ha sido hecho por Dios sabiduría. Dios ha hecho a su Hijo sabiduría, porque por medio de su palabra tenemos la ciencia, podemos, aleluya, la ciencia de lo bueno y lo malo, y de cómo guiarnos en esta vida. Jesucristo fue, aleluya, un hombre que cuando a medida que iba creciendo, la gente se admiraba, la gente decía, oye, que a medida que el niño crecía, aumentaba su sabiduría, porque Dios estaba con él. Incluso los hombres preguntaban de dónde éste sacó tanta sabiduría y tanto milagro. Y estos milagros, por medio de Dios. Dios hizo a Jesús sabiduría. Alabado el nombre de Dios. La sabiduría también la podemos encontrar en la palabra de Dios, porque de Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. En Deuteronomio 4:6 dice, esto es después que Dios da los mandamientos y los estatutos, dice así: guárdalos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Después que Dios, aleluya, Dios, su sabiduría es relevada en el monte de Sinaí, cuando Dios por su propio dedo escribe los mandamientos y dice, no es sabio que el hombre busque otro Dios. No es sabio que el hombre, aleluya, haga imágenes de yeso, imágenes de madera. No es sabio que el hombre, aleluya, codicie la ganancia del vecino, del amigo. No es de sabio, aleluya, beber vino. No es de sabio, alabado el nombre de Dios, codiciar la mujer del hermano. No es de sabio, aleluya, cometer pecado. Ahí estaba la sabiduría de Dios, y Dios le exige a ellos guardar estos estatutos, porque esto es lo que hace de ustedes un pueblo diferente, en el cual ustedes van a ver admiración, van a tener admiración mucha gente, y va a decir, nación santa es esta. Ciertamente el hombre de Dios, cuando el hombre de Dios cumple esto, es admirado por muchos y es respetado por muchos. Y en las ciudades, mismo en el trabajo, en el hogar, muchas personas lo primero que vamos para que el hermano, ¿qué el hermano me puede decir de esta situación que está pasando? O la hermana, ¿qué me puede decir por medio de la palabra de Dios? Son de doble honor y de doble estima de los hombres y de Dios. La sabiduría la podemos encontrar en los siervos del Señor. Dice así Deuteronomio 34:9: y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Alabado el nombre de Dios. Gloria a Dios. Cuando la sabiduría es impartida, hablando de la iglesia, por el pastor, por el maestro que se coloca en este lugar para darnos esa palabra de parte de Dios, y nosotros, aleluya, tenemos que hacer todo lo posible para aprender de Él, estar con Él, aleluya. Y a veces cuando a veces nos corrige, quedarnos callados, porque también somos sabios cuando nos quedamos callados, cuando aceptamos la corrección, porque dice que si tú aceptas la corrección, cuando seas viejo serás sabio. Alabado el nombre de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Y llegó el momento que este Josué, aleluya, Moisés se iba, y poniendo la mano, Dios, el espíritu que estaba en ese hombre que era Moisés, pasó a Josué. Alabado el nombre de Dios. Si nosotros nos mantenemos fieles, Dios nos dará del espíritu de nuestro pastor una porción. Amén. ¿Cuánto lo creen?
hombre de Dios admirado por su sabiduría. Leemos otra vez, dice, Santiago vuelve y recalco aquí, dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da todo abundantemente y sin reproche. Alabado el nombre de Dios. Porque ¿quién como el sabio y quién como el que sabe declarar las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro. Alabado el nombre de Dios. Salomón dice que este hombre, ante todas las cosas, él no pidió riqueza, él no pidió nada de eso, él lo que pidió fue sabiduría para guiar al pueblo. Y Dios le dio sabiduría tan grande y una prudencia tan grande, aleluya, que la gente se admiraba de oír. Hasta vino una reina de allá lejana, la reina de Sabá, y miró la sabiduría de Salomón y dijo, oye, no es esta la sabiduría que yo he oído, tu sabiduría es mayor. Y le dijo, bienaventurados tus siervos que oyen cuando tú administras con sabiduría. Y dice también, hablando de aquí del rostro, que yo lo estaba buscando aquí, y dice que los hombres, aleluya, venían y procuraban, dice en 1 Reyes 10:24, toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón, porque su cara estaba resplandecida, porque su cara, aleluya, mostraba el poder, que la sabiduría no era terrenal, sino que mostraba la unción de Dios sobre su vida, para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Alabado el nombre de Dios. Dice también así la palabra de Dios, que Salomón, aleluya, excedía a todos los reyes de la tierra en sabiduría y en riqueza. 1 de Reyes 10:23. Y toda Israel le temía, porque este hombre, cuando hacía un juicio, cuando se levantaba alguna calamidad, algún problema, él dirigía el juicio con la sabiduría de Dios. O sea, él no permitía el derecho, él no hacía acepción de personas entre el rico y el pobre, él justificaba al inocente, al que tenía la razón, y la gente en Israel le temía, porque sabía que Dios había puesto esa sabiduría para juzgar a los hombres. Alabado el nombre de Dios. Hermanos, ¿cuánto aplauden al Señor? También hay un hombre llamado Daniel. Aleluya. Y el Daniel, como sabemos que él se propuso no contaminarse cuando estaban allá en cautivos, ni en la comida ni en la bebida del rey, ni en la mundanalidad, ni en la idolatría, ni en el pecado que habitaba en aquella ciudad, sino que se propuso buscar a Dios 3 veces al día de todo corazón. Dice así Daniel 9:22, que por esto, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Alabado el nombre de Dios. Cuando tú propones no contaminarte, cuando tú te propones seguir adelante, Dios envía su Espíritu Santo para darte sabiduría. Dios envía su Espíritu Santo para darte inteligencia. Alabado el nombre de Dios. Y dice así en Daniel, alabado el nombre de Dios, que cuando había un problema, dice así, que había un hombre, le dice uno al rey, en tu reino hay un hombre en el cual mora el Espíritu de Dios es santo, y en los días de tu padre se halló en él sabiduría, inteligencia, como mayor que la de los magos, los astrólogos, los caldeos y los adivinos. Ahora este hombre hablaba religiosamente, pero es notable, el hombre que tiene la sabiduría de Dios y la gracia de Dios no pasa desapercibido, no pasa desapercibido, todos lo reconocen donde quiera que vaya. Y dice que la sabiduría que el rey hablaba con Daniel y se dio cuenta que su sabiduría era 10 veces mayor, aleluya, de todos los magos, astrólogos, consejeros que tenía el rey. ¿Cuánto alaban el nombre de Dios? También hay un hombre que tuvo sabiduría. Este hombre era José. Cuando interpretó el sueño del rey,
de las vacas gordas, de las vacas flacas. Y él le reveló el asunto al rey. Y él le dice al rey: oye rey, mira, estas vacas significan 7 años de abundancia, 7 años de escasez. Mira, busca un hombre que haga esto, agarre granero, reserva de alimentos, aleluya, para así alimentarnos en esos 7 años y no haya calamidad. Aleluya. Cuando José le dice así, el rey le dice, el faraón le dice: José, tú mismo eres. José le dice: búscate un varón sabio. Y el rey se dio cuenta que José era el hombre indicado. Y después fue, aleluya, después de Faraón fue el segundo, o el primero después de Faraón. Alabado el nombre de Dios. Cuando nuestra sabiduría, cuando alcanzamos ese nivel, mi hermano, uno decía por ahí que podríamos ser los primeros en ser llamados por gobernantes. Son los primeros que tienen que ser llamados los cristianos evangélicos, porque en ella se encuentra la sabiduría de Dios. Amado hermano, amado amigo, tu salvación depende de la sabiduría que tú elijas. La sabiduría terrenal y diabólica y la sabiduría celestial que proviene de Dios. Ahora, sigamos adelante y no seamos sabios en nuestra propia opinión, sino que nos agarremos en Jehová todos los días de nuestra vida. Amén. Yo les invito a ponerse en pie, mi hermano, para estar orando, porque ya hemos finalizado, gracias a Dios. Amado Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, te doy las gracias, Señor mi Dios, por estar aquí predicando tu palabra, Padre eterno. Señor mi Dios, es esta palabra, Señor mi Dios, la que tú has enviado a tu pueblo, la que a ti te plació, Señor mi Dios, para que nos guardemos, Señor mi Dios, aleluya, de obedecerte, aleluya, de ser temeroso de ti, de apartarnos del pecado, de no ser sabio en nuestra propia opinión y no tener excusa delante de tu presencia, Padre eterno. Señor mi Dios, que esta palabra que ha salido, Señor mi Dios, haga efecto en cada hermano, en cada hermana, en cada amigo, Padre eterno, porque para eso tú nos has enviado a libertar, Señor mi Dios, para fortalecer, para edificar, Padre eterno, la casa que tú nos has dado, que es este cuerpo en el cual tú habitas, Señor mi Dios. Siervo inútil soy delante de tu presencia, Señor mi Dios, porque ciertamente tú eres el que da el conocimiento y la sabiduría proceden de ti, Padre eterno. A ti sea la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos.